A 2.285 metros se encuentra el monte Sinaí. Allí en ese lugar, Moisés recibió de parte de Dios, en tablas de piedra, la ley de Dios escrita para el hombre. No solamente fue para el pueblo de Israel, esa ley escrita fue para toda la humanidad. Cerca del mar de Galilea, Jesús pasó toda la noche en oración. Después de haber orado toda la noche, eligió a los 12 discípulos. Con esto Jesús nos enseña que antes de una gran decisión debe haber mucha oración. Luego Jesús subió a la ladera de una montaña, junto a los discípulos, y allí había una multitud esperando. Ese sermón, dado en esa montaña, tendría los valores eternos para toda la humanidad. Ese es conocido como el Sermón del Monte. Había una multitud de gente esperando esperanza, esperando alguna nueva oportunidad para sus vidas. Los pobres querían ser ricos, los líderes religiosos esperaban un discurso como ustedes van a ser libres del yugo romano, y cada uno tenía una expectativa diferente de lo que Jesús les enseñaría. Sin embargo, el sermón fue diferente a todo lo que ellos pensaban. Allí en el capítulo 5 de Mateo encontramos que Jesús enseñó así: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurado cuando por mi causa os persigan. Todas las expectativas que ellos tenían fue cambiado por aquellas inmortales palabras de Jesucristo. Sin embargo, Cristo también allí colocó una de las enseñanzas que hoy para muchas religiones es un asunto de confusión. Allí en el versículo 17 y 18 del libro de San Mateo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Existe un asunto delicado para muchas religiones, ya que muchos proclaman que la ley de Dios fue alterada o anulada en la cruz. Cuando Cristo aquí dice: no penséis que he venido para anular la ley, sino para cumplir, la palabra griega significa: he venido para ampliar o engrandecer la ley. Y aquí en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo encontramos cómo Jesús amplió la ley que dio allá en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra para Moisés. Existen por lo menos 3 argumentos lógicos para que nosotros podamos pensar que la ley de Dios no puede ser alterada, porque quien lo dio es eterno y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La primera razón es porque si Cristo pudiese cambiar su ley, entonces no hubiese sido necesario morir. Cristo vino para pagar la culpa, vino para pagar la condenación de la ley. La ley demandaba que el transgresor tenía que morir. Por eso es que Cristo vino para cargar nuestra culpa y morir. ¿Por qué? Porque su ley no puede ser alterada. Para Dios no hubiese sido difícil decir: altero la ley, ya no hay transgresión, entonces no hay muerte en la cruz. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz es una evidencia fuerte de que su ley no puede ser alterada. La segunda razón por la cual la ley de Dios no puede ser anulada es por lo que dice Primera de Juan 3:4. Allí dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque pecado es transgresión de la ley. El apóstol Pablo decía en Romanos 7:7 que él conoce gracias a la ley lo que es pecado. Ahora, presta atención a lo que voy a decir. Imagina que aquí tenemos 4 elementos. El primero es una cruz, el segundo es la gracia, el tercero es el pecado y en cuarto lugar tenemos la ley.
Vamos a imaginar que la ley de Dios no existe. ¿Correcto? Esto no es verdad, solamente va a servir a modo de ilustración. Vamos a imaginar que quitamos la ley de Dios. Jesús murió en una cruz y nos dio su gracia, ¿correcto? Su gracia para salvarnos del pecado. Ahora, ¿qué cosa es pecado? Si no hay ley, entonces no existe pecado. Si no hay pecado, ¿para qué necesitamos gracia? Y si no hay gracia, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Y si no existe cruz, no existe un Salvador. ¿Te das cuenta que si nosotros quitamos la ley de Dios, estamos yendo en contra del plan de salvación? Número 3. ¿Tú te imaginas en el cielo aquel día de gran bienvenida, donde estén los redimidos de todas las generaciones, desde Adán hasta el último salvado en la tierra? ¿Te imaginas allí entre abrazos, sonrisas y lágrimas de satisfacción? Uno empieza a conversar con el otro y se encuentra uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. Y el del Antiguo Testamento le dice al del Nuevo Testamento: ¿tú cómo llegaste aquí? El del Nuevo Testamento dice: yo llegué aquí solamente por la gracia. El del Antiguo Testamento dice: no, eso es injusto porque yo me salvé por la ley. ¿Ya te diste cuenta que hay muchas personas que piensan que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley y en el Nuevo Testamento era solamente por la gracia? Querido, préstame atención. La salvación es exclusivamente por la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que solo por gracia somos salvos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La ley existió en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero préstame atención aquí. La obediencia a la ley de Dios no es la causa de la salvación, es el efecto de la salvación, es el resultado de que la gracia de Dios me coloque en armonía con su ley. Cuando yo soy obediente a la ley de Dios, no estoy haciéndolo para que yo pueda salvarme, porque solo por la gracia de Dios soy salvo. La obediencia a la ley de Dios es el resultado, es la evidencia de que ya fui salvo por Jesús. Entonces no existe contradicción alguna entre salvación, entre la gracia y la ley. Al contrario, existe una armonía perfecta. Además, yo quiero recordarte algo. El ser humano a través de toda la historia se salvó solamente por la gracia. No te olvides eso. Nadie se salva por guardar la ley, pero la ley cumple una función importante en aquellos que fueron salvados por la gracia de Cristo. Éxodo 31:18 dice que Dios entregó las tablas de su ley escritas con su propio dedo. La pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que escribir su ley con su propio dedo? Recuerda que el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud después de 430 años. Ahora, al escribir su ley, esto representaba la alianza de un nuevo comienzo de la relación entre Dios y su pueblo. ¿Esto significa que antes del Sinaí no existía la ley de Dios? Por supuesto que ya existía. Por ejemplo, en Génesis 31, nosotros vemos a Jacob desechando todos los ídolos porque él conocía la ley de Dios. En Génesis 26:5 nosotros encontramos que Abraham guardó toda la ley de Dios. ¿Cómo Dios condenaría a Caín por la muerte de su hermano si no hubiese una ley que dijera que matar es pecado? Además, el cuarto mandamiento existió desde la creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra, Dios reposó, Dios santificó y Dios bendijo el día séptimo. Entonces, la ley ya existía antes del monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí todo lo que Jesús hizo es escribir con su propio dedo. Pastor, ¿y ahora el nuevo pacto en qué consiste? El nuevo pacto, según el libro de Hebreos, es escribir su ley en nuestro corazón. Y aquí está el punto central. Hay muchas personas que dicen, ¿acaso la Biblia no dice que la ley o el fin de la ley es Cristo? Correcto. Cuando el apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, está diciendo que la finalidad de la ley es Cristo. Cristo es nuestro objetivo. Eso significa que la ley funciona para nosotros como un espejo. Cuando tú vas a verte en un espejo, tú puedes ver imperfecciones en tu rostro. Sin embargo, eso no significa que el espejo podrá limpiar tu imperfección. El espejo crea en ti la necesidad de buscar agua.
El apóstol Pablo también dice que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa aquella persona que tomaba de la mano a los niños para llevarlo al maestro. La ley no puede salvar a nadie. Por eso que alguien que diga que guardando la ley se salva está equivocado. Buscar la salvación por la ley es legalismo. Sin embargo, guardar la ley por amor es tener amor a Dios y es la evidencia de la salvación, porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El objetivo de la ley no es que ella nos pueda salvar. Su objetivo es mostrar el pecado para que nosotros podamos buscar salvación en Jesucristo. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice que somos salvos por la gracia y la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo en Romanos 3:31 dice, ahora pues por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera. La ley de Dios no puede ser cambiada. La ley de Dios no fue anulada en la cruz. Cuando nosotros amamos a Jesús, guardar la ley no es una carga. Guardar la ley y ser fiel a Dios es un placer. Así lo decía Salmos capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Dios quiere colocar su ley en tu corazón. Cuando nosotros somos fieles a Dios, somos obedientes a su ley, cuando recibimos su gracia, Él coloca nuestra vida en armonía con su santa palabra. A partir de hoy, yo quiero que tú puedas ver la ley desde otro punto de vista. Allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, Jesús vino a ampliar la ley y aquel mismo que dio en el Sinaí, en el capítulo 5 de Mateo, amplió, la engrandeció, pero nunca la anuló. Hoy quiero orar para que tú puedas aceptar esta verdad en tu corazón y a partir de hoy puedas ser fiel a Dios, fiel a su ley y recuerda, la salvación es por gracia, pero guardar los mandamientos es la evidencia, es el resultado de haber sido encontrados por la gracia de Cristo. ¿Quieres orar? Querido Dios, hoy queremos que tú puedas colocar tu ley en nuestro corazón. No queremos estar bajo la ley, porque estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Queremos observar tu ley para caminar a tu lado. Si bien es cierto, la ley no nos puede salvar, el único que nos salva es Cristo. Sin embargo, cuando caminamos con Cristo, el resultado es caminar en armonía con tu palabra y en armonía con tu ley. Toma nuestra vida, entregamos nuestro corazón y queremos ser fieles, queremos amarte, porque tu palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Queremos demostrar ese amor a ti, no por legalismo, sino por resultado de haber sido alcanzados por tu gracia. Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones por tan linda decisión de a partir de hoy ser fiel a Dios, su palabra y su ley. Recuerda que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, porque la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.